Entonces, entonces, le doy la bienvenida entonces a las personas que estamos presentes. Me parece, no estoy seguro que hay personas nuevas, ¿es así? Es que creo que hay nombres que no reconozco. Si estoy equivocado, me lo hacen saber. Perfecto, perfecto, me alegra. Bienvenidos entonces a las personas nuevas. Sí, yo vi como nombrecitos distintos y dije, esto está diferente. Bueno, mi nombre es Luis Ernesto Cala. Yo soy estudiante de Sociología de la Universidad Nacional. Estoy dictando en este preuniversitario las clases de Ciencias Sociales. Ayer tuvimos la primera clase introductoria donde nos presentamos, hablamos acerca de cómo iba a ser entonces el orden de esas reuniones, eh, cómo lo íbamos a llevar. Yo no tengo tanta experiencia enseñando a personas de preuniversitaria, pero sí tengo experiencia como profesor. Tengo 28 años, entonces la idea es que aquí aprendamos, tanto yo aprenda de ustedes como que ustedes aprendan de pronto lo que yo les pudiera enseñar. Como les estaba explicando ayer a algunos de sus compañeros, la idea de este preuniversitario, más allá de solo impartir conocimientos y de pues volcar conocimiento como a ustedes como si fueran contenedores, es de que ustedes hagan ejercicios de lectura y de pensamiento crítico, es decir, que tengan la opción de poder analizar de manera consciente los textos que se dejan en la clase con el fin de que pues no solo se empapen de los conocimientos necesarios pues, para ser muy buenos en ciencias sociales en general, sino que al mismo tiempo entrenen su habilidad de lectura y de capacidad de análisis. Finalmente, uno de los requisitos del examen de la Universidad Nacional no es tener tantos conocimientos en la cabeza y conocer de historia, filosofía, geografía o ciencias políticas de manera, pues, pulida, sino al mismo tiempo tener la habilidad de entender y razonar un texto, de que cuando se enfrenten a una lectura puedan realizar inferencias y esas inferencias les permita responder preguntas después. Entonces aquí vamos a manejar bastante lectura, pero al mismo tiempo también vamos a hacer más que todo escritura y vamos a hacer análisis, ¿vale? Yo, pues como estoy tratando también de desligarme un poco de elementos educativos más bien tradicionales, estoy buscando las formas más bien de hacer que las clases tengan algún modo de entretenimiento para ustedes, es decir, que ustedes también puedan sentirse amenos y conjuntos con la clase, entonces, por tanto, opinen, participen, si algo les está pareciendo muy difícil, si no lo entienden, pregunten. Yo nunca tengo problemas con responder preguntas, con devolverme si necesito aclarar algo, entonces, siéntanse la libertad, si sienten que de pronto hay algo que pudiéramos estudiar, que requieran, no sé, que tengan dudas, entonces será un placer contestarles. Bueno, ayer nosotros acordamos que íbamos a dedicar específicamente una clase entera a alguna materia, a una submateria en ciencias sociales en específico. Como sabrán, ciencias sociales abarca lo que es filosofía, ciencias políticas, geografía e historia. Entonces, el día de hoy, bueno, ayer les dejé como parte de las clases de inicio una lectura para el día de hoy. Si no la hicieron o pues los que ya recién llegaron, no se preocupen porque la idea es explorar los contenidos de esa lectura durante esta clase. Entonces, tranquilos, o sea, no es como que golpe de tabla para que no, esa no es la idea. La idea es que aprendamos todos y que pues podamos socializar los conocimientos. Sin embargo, pues voy a necesitar de pronto la ayuda de las personas que participaron ayer si leyeron, con el fin de que pues no sea yo el único hablando y que también, digamos, podamos hablar acerca de las impresiones que generó la lectura, si las tuvimos. En el chat de la clase, ya que pues veo caras nuevas, bueno,
caras, porque realmente veo son nombres nuevos. Voy a compartir entonces dos carpetas. La primera es una carpeta en donde ustedes van a, por favor, crear una subcarpeta con su nombre, si no lo ha hecho. Eh, ya le acabo de enviar al chat. Buenos días. Eh, entonces ustedes van a entrar a esa carpeta, van a crear una subcarpeta con su nombre y en esa subcarpeta van a escribir y van a poner todo lo que hagan en relación a los ejercicios propuestos en clase, ¿correcto? También, para quienes no la han hecho, permítanme un momento, voy a hacer envío de una encuesta previa. Permítanme un segundito. No me aparece la opción de compartir. Me disculparán porque eh, a veces tengo como complicaciones con la tecnología, a pesar de que se me da. Trato de ser ducho con la tecnología, pero en serio que a veces uno se enfrenta a esto. Ahora no me acuerdo cómo fue que obtuve el enlace de esta encuesta. Debe estar en el WhatsApp. Mejor lo saco del WhatsApp. Sí. Voy a enviar nuevamente el enlace. Esto es solo para las personas que de pronto hasta ahora están entrando al curso. Es una encuesta pequeña donde, o bueno, no es tanto una encuesta, es un examen previo de conocimientos que se asemeja un poquito al examen de la Universidad Nacional en cuanto a ciencias sociales y pues también me da un análisis de cómo estamos en análisis textual y conocimientos. Entonces, cuando tengan los que no lo han hecho en tiempo libre, lo pueden estar haciendo. Esto es más que todo para saber en qué terreno estamos tanteando, ¿correcto? Bueno, entonces dicho esto, continuamos. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el texto que les dejé para la clase de hoy? Super Jenny. ¿Alguien quiere compartir sus impresiones, hablar del texto? Wow, pero no se me abalancen, por favor. Uno a la vez. Si les da pena, no se preocupen. De igual manera, es más como para que generemos participación. Lo que pasa es que sí me interesa que hablen, porque yo podría quedarme aquí hablando 2 horas. Sin embargo, no creo que esa sea una forma adecuada y respetuosa de dictar siempre una clase, ¿sí? O sea, es más bien relacionado a que me gustaría que participaran también, pero si quieren, ¿no? Tampoco los voy a obligar. Adelante, Jenny, por favor. Buenos días. Yo no lo terminé de leer completo, pero, No te preocupes. eh, o sea, fueron muchos datos que yo no sabía, iniciando porque yo siempre he sido mala en historia, entonces fue mucha información que me asombró. Básicamente lo que leí fue que esto era sobre la independencia, ¿no? De la Nueva Granada en cuanto a los españoles. Lo que Sí, decía que esto se dio como entre 780 y 1809, creo. sí. En estos años, entre 1780 y 1808, los criollos ya estaban empezando como a criticar a la corona española. ¿Por qué? Porque desde España ellos tenían noticias, ellos hacían sus guerras, hacían sus cosas, pero no informaban hasta nuestro territorio.
por ejemplo, una noticia que en una parte lo nombran, que había una noticia sobre los franceses que en España se dio en enero y acá la vinimos a leer en agosto. así es, Y también porque todos los puestos para gobernar, teniendo en cuenta que acá todas las gobernantes, todos los altos puestos eran ocupados por los españoles, pues los criollos sabían eso y tenían mucha desconfianza por eso y también tenían desconfianza por los peninsulares, ya que decían que pues eran personas arrogantes, eran personas incompetentes y también porque los criollos no podían acceder a altos puestos y eran muy pocos los que tenían el privilegio de la educación. Habían sí, muchos que leían y se informaban y pues sabían que los españoles no eran tan buenos gobernantes, se habían enterado de la crisis que ellos tuvieron, creo que fue en 1970, no, digo 1793, 95, no recuerdo muy bien el año, pero ellos tuvieron una crisis y se sabía eso, entonces los criollos estaban descontentos con España por diversas cosas y ellos tenían la idea como de empezar a rebelarse. claro, El primer acto que tuvieron creo que fue en la gobernación de Quito, que ellos nombraron dos alcaldes que eran criollos. Y eso pues a los españoles no les gustó porque ellos en ese momento estaban pasando una crisis con Francia, ya que ellos querían invadir Portugal, pero Francia se adelantó y Francia atacó a Portugal y los soldados franceses se refugiaron en territorio de España. así Y es, esta noticia, los españoles no querían que la supieran los criollos. También, pero pues en ese momento ellos ya empezaban como a notar que los españoles solo iban al territorio americano a conseguir sus riquezas y a ir a presumirlas a España como para que tuvieran un puesto. O sea, a ellos no les importaban los problemas que tenían. Pero a causa de pues ese pequeño acto de rebeldía que ellos tuvieron en Quito, obviamente los criollos ya querían que todo esto se diera en Santa Fe y en varios lugares. Había lugares, creo que eran Popayán y Pasto, así que es, en los que no se pudo dar eso porque pues todavía estaban muy al mando de los españoles. Pero otros lugares pues sí empezaron a tener en su mayoría gobernantes criollos y ellos decían, pues si en España ellos tienen pues sus propias juntas solo con ellos y solo ellos toman decisiones, ¿por qué nosotros acá no podemos hacerlo? Y empezaron a hacer eso. Cuando ellos se enteraron de lo que estaba pasando en España con Francia, eh, tuvieron un plan en el que creo que estaban, no recuerdo el nombre, solo me acuerdo de Antonio Nariño, que ellos ajá, decían sí, que iban a secuestrar al virrey, pero pues el plan no les salió y terminaron encarcelados. También sí, recuerdo que un dato como que me pareció muy relevante es que la mayoría de los criollos que estaban como en esa situación, la mayoría eran abogados, o sea, tenían conocimiento, sí, habían sido, ejercían o habían ejercido sobre abogados, porque habían unas páginas del libro que hablaban sobre datos de ellos y yo me fijé así que la es, gran mayoría estaban estudiando, tenían derecho o algo de filosofía. Solo sí, recuerdo que había uno, creo que era Antonio, no recuerdo el apellido, que él era cadete militar. Creo que fue el único que no tenía ninguna educación, pero sin embargo estaba ahí. así es, Y, y básicamente lo que ellos querían era destituir o al menos armar unas pequeñas juntas en las que solo estuvieran personas criollas, porque pues ellos entendían la situación y entendían la crisis por la que se estaba pasando. claro. Y eso recuerdo. No, excelente. De hecho, muy, muy bien, Jenny, por tu síntesis, porque sí, tal cual, resumiste muy bien el texto. Quisiera saber,
en tus impresiones. Gracias por compartir toda esa información. Eh, ¿Te pareció bien la lectura? Ahorita vamos a revisar todos estos datos que nos dio Jenny, que son relacionados a la lectura, pero entonces, como me interesa es lo que les digo, no solo que lean y se graben conocimientos, sino que me generen impresiones de esto. ¿Qué piensas, Jenny, de lo que leíste y el texto? ¿Te pareció sencillo o estuvo muy complicado? ¿Qué piensas del texto? Pues estuvo sencillo. Para mí, a mí me daba miedo leer historia porque pensé que habían muchos nombres y muchos personajes, pero en los fragmentos que leí no habían tantos nombres y tantos personajes. Entonces fue fácil como retener esa información y como agrupar a las personas que nombraba, porque cuando nombraba personajes decían, esta persona es criolla, esta persona era española, esta persona no sé qué y no sé cuándo. Entonces, pues ya yo los podía agrupar para poder aprenderme más fácil sin necesidad de entender tanto fechas, pero me pareció sencillo por eso, porque no tenía tantos datos que tenía que aprenderme sí o sí como para entender. Súper. ¿No te pareció que como que a medida que leías te contaban más un chisme que como tal de pronto un suceso histórico con datos e información así? Lo que pasa es que mm, la forma en que este libro está escrito a mí me gustó. Es decir, una de las razones por las que yo recomendé esta lectura es porque este libro tiene la capacidad de entregarte a ti la información que es relevante, es decir, tiene los datos, tiene las fechas, tiene la bibliografía importante para ser un texto de consulta y de respaldo, es decir, tú puedes confiar en el texto, ¿no? Tú puedes confiar que la información que te dice es buena, pero no te complica, es decir, no te envuelve ni te mete como en dudas, sino que más bien de manera sencilla te entrega la información. Por eso te preguntaba cómo te había parecido el texto y me alegra mucho que hayas como captado tanta información. ¿Alguien más quiere de pronto compartir sus impresiones del texto? Sí, sí lo leyó, si no, tranqui. Adelante, Eduardo. Bueno, buenos días. Buenos días. Según lo que leí, pues la independencia no se dio principalmente pues desde el principio, sino que fue como queriendo autonomía, ya que pues pensaban que los gobernadores españoles no, no estaban al nivel, no lo hacían bien y creían que pues solo los criollos sabían los problemas que tenían y cómo solucionarlos. Entonces pues a los españoles no querer que los criollos accedan al poder de alto nivel, pues ahí comenzó fue toda ya la rebelión de que pues los criollos también querían tener poder, entonces así fue como comenzó la independencia. ¿Sí? No fue como desde el principio una independencia, sino más bien autonomía económica y de gobernar. Así es. ¿Y tú alcanzaste a leer todo el fragmento que les asigné o leíste un poquito y qué te pareció el texto? Sí, lo leí todo pues de la página 98, 198 a la 206, creo. Eh, Sí, pues sí, muy fácil de leer y pues la tabla de datos donde también nos decía de dónde descendían los criollos, que la mayoría eran hijos de comerciantes españoles o también unos eran descendientes de los conquistadores. Y pues sí, muy fácil de leer y también muy fácil de entender. me alegra. Bueno, ¿alguien más? Vale, perfecto. Les agradezco mucho a Jenny y a Eduard por compartir sus impresiones. Me alegra mucho que la lectura les haya iluminado y les haya dado información que es. Y sí, yo, la verdad,
también refresqué memoria porque, pues bueno, la verdad es que cuando uno se centra de pronto en otros tipos de contenidos, este tipo de información deja de estar tan fresca en la mente de uno. Pero bravo, Jenny, hiciste una síntesis bastante importante. El texto en general se remonta, bueno, el fragmento que leímos el día de hoy es entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en lo que vendría a ser la parte norte de Sudamérica. Antes de que pues se generara la independencia y empezara pues el grito de independencia o las primeras guerras de independencia en Sudamérica, que empezaron, si de pronto lo conocen aquí el 20 de julio en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, habían ya como algunos atisbos en distintas ciudades que hacían parte como de la región norte de Sudamérica por querer independencia. Como bien nos explicaba Jenny, esto no fue, digamos, como que un día los criollos y las personas de las ciudades o las personas que vivían en América dijeran, oigan, ¿y si nos deshacemos de España? No, la verdad, como todos los procesos históricos, tiene un caldo de cultivo, es como un sancocho que necesita prepararse. Y básicamente lo que ocurrió el 20 de julio acá en Bogotá fue como cuando hirvió el sancocho. Eso no fue de que la gente un día se levantó y dijo, ya no le queremos dar, rendir tributo a España, ya no queremos no. Como bien también nos explicaba Jenny, la mayoría de las rebeliones se dieron por la gente que ya estaba educada en aquellos momentos. Resulta que la mayoría de los criollos que venían a ser ya, digamos, descendientes de no solo españoles, porque recuerden que mientras que vino la época de la conquista, esto es, nos vamos a remontar poquito más atrás de lo que estamos discutiendo el día de hoy, pues los españoles que vinieron a sentarse acá se mezclaron en cuanto a crear familia y a establecerse. Algunos conservaron su linaje europeo, es decir, solo se mezclaron con personas europeas, pero muchos otros se mezclaron con locales también. Entonces, a medida de que pues el reino de España se iba extendiendo por toda Latinoamérica, digamos que acá pues empezaron a generarse comercios, las ciudades se empezaron a formar, como no sé si de pronto pudieran darse cuenta en el texto, ya habían varias de las ciudades que ahorita son capitales de algunos países de Latinoamérica formadas, como la ciudad de Quito, la ciudad de Caracas en Venezuela, Santa Fe aquí en Colombia, la ciudad de Nariño en Pasto era muy importante también en aquel momento, Cartagena de Indias, que de hecho fue de las primeras en formarse, eran como ya ciudades y puntos de comercio muy importantes pues para la corona española en su momento. Entonces, digamos que a medida de que se asentaban las ciudades, de que españoles y ya habían venido a asentarse acá, también habían venido a formar hogar, se habían, digamos, concentrado en distintos lugares para, pues, formar familia y formar sociedad, que por cierto era como una especie de imitación de lo que ya se conocía como civilización europea. Entonces, claro, pues formaron universidades, formaron comercios, formaron maneras de negocio. El problema de toda la raza o todos los españoles que vinieron acá es que creían que las personas locales o los nacidos en América eran secundarios. O sea, como veían a las personas que habían venido a conquistar como esclavos y no los consideraban como sujetos de derecho, entonces les era muy fácil tratarlos mal, ser injustos, esclavizar y demás componentes que son digamos que normales en este tipo de situaciones. El problema es cuando tienen familias, estas familias tienen hijos y estos hijos se educan porque pues claro, si se vienen a sentar acá españoles, entonces dicen, bueno, realmente necesitamos que todos los servicios a los que podemos acceder en España o en diferentes ciudades en España, pues estén presentes
en nuestras colonias en América. ¿Y qué hacían? Pues entonces generaban universidades, generaban espacios de institución y de educación. Acá, pues digamos que cuando se generaron las primeras universidades, de las carreras que más buscaban tener las personas que se educaban, que eran muy pocas, porque pues la educación era un privilegio y era algo demasiado caro, eran los abogados y, digámoslo así, como que era de las profesiones que precisamente precipitaba los cargos de gobierno. Entonces, si tú querías ser alguien que luego ocupara un cargo importante en la nación que vas a gobernar, tenías que estudiar derecho. Por eso viste en Jenny, en la tabla que nos hablaste, tantos abogados presentes, porque como tal la revolución no vino a darse directamente tanto entre la clase obrera, o sea, la clase obrera tuvo mucho que ver, claro que sí, pero recuerden que a medida de que la educación escasea, es decir, si nace una persona en condiciones de pobreza y condiciones de esclavitud, no es tan fácil que esta persona tenga indicios de libertad, porque si nace pensando que es esclavo, toda su vida va a pensar que lo es. Por tanto, esta revolución no fue tanto dada porque acá nos rebeláramos tanto entre obreros, sino porque los españoles nacidos, o bueno, los hijos criollos nacidos de la convergencia entre españoles y locales, cuando se vieron educados acá, nacidos acá y preocupados por lo que era América en el territorio, ya siendo personas letradas, siendo personas educadas, que leían diarios, que accedían al conocimiento, se dieron cuenta que aun cuando tenían las capacidades y las habilidades para hacer grandes cosas, no eran más que ciudadanos de segunda categoría en el All Salve Reino español, ¿sí? Y se daban cuenta, como muchas veces le pasa a uno cuando se rebota, de que estaba siendo gobernado por inútiles. ¿Por qué? Porque, como también lo explicaste muy bien, Jenny, la verdad te felicito porque ese resumen que diste fue espectacular. eh, la verdad es que el problema más grave que vinieron a enfrentarse los criollos acá, los letrados que estaban empezando a tratar de impulsar este tipo de revolución, era darse cuenta que en España estaba habiendo tanto caos, ¿sí? Porque es que, claro, en esas ganas, por ejemplo, de tener más colonias, porque pues bueno, o sea, España logró, la verdad, conquistar bastantes territorios de América, no se conformaron solo con todo el cono sur que cogieron, o sea, a excepción de Brasil, que fue colonia de Portugal, ellos cogieron lo que fue desde Argentina y la Patagonia hasta al norte de, del continente, casi que la mitad de los Estados Unidos. De hecho, dato random entre paréntesis acá, bueno, que ni es tan random, la mitad de los Estados Unidos era una colonia española. Los ingleses fueron como a conquistar desde la parte lo que era la parte de los Estados Unidos hacia Nueva York. Esa fue la parte que empezaron a sentarse los ingleses que llegaron a querer colonizar acá, pero para el momento en que ellos empezaron a extenderse en su territorio, es decir, a tomar posesión de los lugares que habían considerado ya como suyos, lo que era España ya tenía conquistado México, más arriba de México, y por eso ustedes los estados de California, San Diego, todo esto son con nombres en español, es decir, la mitad de los Estados Unidos, en donde se encuentran inclusive Miami y todos estos territorios alrededor de la costa, eh, creo que es sí, de la costa pacífica de los Estados Unidos, eso le pertenecía a México y a colonias españolas. Entonces ellos agarraron una gran y muy importante parte del territorio americano y por eso latinoamericana en su mayoría es hispanohablante. Imagínense todo el territorio que cogieron, todas, todas las ciudades que formaron acá, todos los espacios a los que tuvieron acceso y no tener como la habilidad de gobernar todo ese territorio, ¿sí? No tener, digamos, las maneras idóneas de poder mandar y de poder ejercer un poder sobre todo ese territorio. Por eso al final terminaron sucumbiendo ante tantas cosas, porque
Luego vinieron los ingleses a tratar de coger parte de los estados, o sea, lo que era parte de Norteamérica. Estaban también los franceses en Canadá acentuando colonias. De hecho, Francia tomó fue más colonias en África y en Asia, porque la verdad sí colonizaron y lo hicieron muchísimo y muy feo, pero se ocuparon más allá como hacia Asia y hacia lo que era el sur por Sudáfrica y demás, que de pronto por este territorio, pero aquí tenían colonias, había una pequeña colonia que son las Guyanas francesas, que de hecho todavía son colonias de Francia, y es un pequeño territorio en el norte de Sudamérica que se encuentra entre Brasil y Venezuela y Canadá. Esas eran como dos de los importantes territorios que Francia había tomado directamente en América, pero de resto entre ingleses y españoles fueron los que básicamente, y bueno, por supuesto Brasil, que es un territorio gigantesco, entre Portugal, Inglaterra y España fueron los que se repartieron acá la fiesta. El problema es que después de que, por ejemplo, ya se habían acentuado en Latinoamérica o bueno, que se habían acentuado en América, en ese tiempo no existía todavía el término de Latinoamérica, eh, los españoles tuvieron una serie de crisis internas que los hicieron desconectarse completísimamente del territorio. Saben, una vez que ustedes van leyendo historia, se dan cuenta que aun cuando pasaron hace 250, 300 años las cosas, muchos de esos problemas nos siguen pasando, como por ejemplo el hecho de que el poder o las situaciones en relación a quienes manejan el poder se concentren en un territorio y aunque digamos, por ejemplo, se tenga poder de una vasta extensión de territorio, al concentrarse en un específico lado, las periferias y todo lo demás se olvida. Nosotros tenemos mucho todavía de las crisis españolas vigentes en forma simbólica en nuestra sociedad actual. Porque, por ejemplo, en ese tiempo, como España veía que sus preocupaciones eran solamente suyas y estaban afanados por tener el poder y por ostentar poder y riquezas directamente en su territorio, pues a América la veían como algo secundario, como cuando uno tiene una casa en la ciudad y se dedica a remodelarla, a invertirle plata, a tenerla bonita y luego tiene una finca y la finca tiene muchas hectáreas y la finca puede ser bonita y hasta productiva y darle plata a uno, pero uno la tiene por allá olvidada, entonces no le invierte plata, no va y la mira. Así era América para los españoles, como una gran finca donde iban, hacían plata y les rendía tributo y les cobraba impuestos, pero no tenía absolutamente más relevancia. ¿Qué sucedió? Que al momento en que pues las personas que ya estaban aquí en el territorio latinoamericano estaban teniendo como la noción de que les valemos un rabo a los españoles y de que los españoles solo venían acá a vernos como ciudadanos de segunda categoría, porque inclusive los puestos de altos mandos, es decir, los gobernadores, los alcaldes y las personas que rendían, digamos, algún tipo de cuentas y generaban algún tipo de comercio acá y que mandaban la parada, no eran directamente criollos, eran españoles, que, porque la corona solo les permitía a los españoles de pura cepa, a los españoles, o sea, ustedes ya se habrán de lo que me imagino, gobernar. Entonces ellos se daban cuenta, estas personas que no tienen interés en nosotros, que ni siquiera saben quiénes somos, ni les importamos, quieren venir a gobernarnos, pero entonces nos tienen atrasados, nos tienen en un discurso y nos tienen en unas formas de comercio atrasadas, ¿sí? Porque inclusive ellos podían hacer comparaciones y ver de pronto cómo estaba el sector de los estadounidenses, porque muchas de las revoluciones al interior de ciertas naciones ya constituidas en aquel tiempo ya se habían dado, es decir, Estados Unidos ya había logrado su independencia de Inglaterra y estaban teniendo un crecimiento notable porque al momento en que se separan de la corona británica, ellos se volvieron una tierra de oportunidades en donde su crecimiento económico estaba a flor de piel. Entonces, la gente al sur del territorio decían como, oiga, pero si esto pasa porque estas personas se manifestaron y se rabonaron y dijeron no más, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Lo mismo pasó directamente con Francia. En ese tiempo la Revolución Francesa, la revolución ocurrió directamente, fue allá, en el reinado francés, en donde empezaron
a quitarse como esta figura de la monarquía de encima. O sea, ellos estaban todavía más adelantados porque no solo querían la independencia de una monarquía que solo se preocupaba por sus intereses privados, sino que querían ya una nueva manera de gobierno. Eran hombres libres que querían ser gobernados por hombres libres. Entonces, pues claro, a la gente educada, ese tipo de cosas, la avispa. Es como cuando acá en el 2021 vimos cómo se rebotó todo el mundo. Y todo empezó porque en el 2019, en Chile, un pasaje de metro fue tan caro que la gente se rebotó y dijo, oiga, pero ¿cómo es posible que nos cobren tanto si la plata no alcanza y estamos teniendo un mínimo donde la plata va, o sea, un pasaje de metro es tan caro? Entonces en Chile se rebotan. ¿Y qué hizo todo el resto de Latinoamérica? No, pues es que es verdad, como hijo de madre. Entonces, si ven, es como está el caldo de cultivo porque están las injusticias sociales que siempre permean a los territorios. Pero es que alguien encienda la llama y otras llamas se van a encender como si fueran calderas alrededor esperando a obtener justicia. Por eso me gusta contrastar en parte la historia con lo que ocurre en la modernidad, porque uno puede pensar, no, es que nosotros ya hemos evolucionado y de pronto sí, a medida tecnológica, a medida de educación, ya hemos avanzado muchísimo, pero los problemas siguen siendo los mismos. Aquí, ¿qué fue lo que desataron los paros? Que hubiese un presidente que solo se concentraba en ayudar a sus amigos y que no pensara en que la gente que estaba de a pie haciendo la plata, buscando la manera de sobrevivir, tuviera garantías. Entonces, al ver que todo simplemente se hacía más caro, que este señor estaba concentrado en salvar a Bianca, no, no se importa, o sea, no le importaba directamente, pues, en generar más cargas tributarias en las personas del común, pues la gente que hizo, rebotarse. ¿Y qué fue lo que estalló todo? Que hubiera un ministro de Hacienda diciendo que una docena de huevos valía 1.800 pesos. Es que cuando uno vive la vida normal, va y compra, va y hace las cosas y se da cuenta que quienes lo gobiernan a uno ni siquiera se suben a un Transmilenio, ni siquiera saben cuánto vale una libra de arroz, porque es gente tan de plata que simplemente ni siquiera va a mercar por sí mismo. O sea, esa desconexión de las personas que rigen, digamos, algún lugar de la realidad, pero que al mismo tiempo son los que fijan la plata, fijan de qué manera se distribuye, fijan los puestos de trabajo, fijan todas las cosas, hace que la gente diga, no estamos haciendo nada porque entonces son personas que solo piensan en ellos y cada vez que toman una decisión, así fuera una decisión estúpida porque no saben si esto nos va a afectar feo, nos va a afectar para bien, eh, esto podría ser precisamente que este tipo de revoluciones se den. Entonces, claro, todo empezó en Quito, como decía Jenny también, en 1809, cuando los quiteños empezaron a decir, los criollos solamente saben las necesidades de los criollos. Solamente las personas que estamos acá vamos a poder ser gobernados por personas de acá, porque a los españoles no les importamos. Sencillamente ellos están concentrados allá en ganar sus guerras. España, como dijo bien Jenny, también se encontraba en una crisis directa, o sea, ya directamente en el territorio, porque estaban queriendo invadir Portugal. Entonces, en ese afán de invadir Portugal, le permitieron a los franceses pasar por su territorio. Entonces, como los españoles no tenemos los soldados suficientes para ir y formarla en Portugal, dejamos a los franceses entonces que se asienten acá y que ayuden entonces con la conquista de Portugal. Entonces fueron los franceses los que dieron ese golpe y estaban mientras tanto los franceses allá generando allá el golpe de Estado, pues, o sea, generando, ni siquiera el golpe de Estado, estaban allá formándola, conquistando el territorio. Entonces, claro, eso trajo crisis al interior del país porque luego finalmente España estaba también teniendo problemas de gobernanza. El rey estaba perdiendo legitimidad. Entonces, imagínense, en el territorio donde se suponía que debían concentrarse, estaban teniendo debilidad. Y si tenían debilidad en su propio territorio, o sea, si los españoles y la corona española estaban teniendo problemas en su propio territorio, era muy difícil, demasiado difícil que siquiera nos miraran. O sea, que los que estábamos en América trabajando, produciéndoles, haciéndoles plata, tuviéramos su atención como para que si acá había alguna crisis ellos pudieran acallarlo.
si el gobierno de España, bueno, si el reinato de España hubiera tenido en consideración, tan solo en consideración, ni siquiera era como que nos hubieran puesto cuidado y que no hubieran tenido pues su elitismo de solamente traer dirigentes españoles, sino que si hubieran tenido en consideración a los criollos que estaban aquí tratando de gobernar, tratando de rendir culto a la corona, porque inclusive todavía en aquel momento eran muy fieles a la corona y creían en que una monarquía era civilizada. O sea, acá no teníamos otras formas de gobierno como para proponer, por tanto no tenían ni siquiera la noción de que, ay, venga, y si quitamos a la monarquía, no. Ellos decían, o sea, queremos atención, es como un niño que todavía está pequeño y se hace adolescente y lo que quiere es que le pongan cuidado. Y si el papá no le pone cuidado y antes se preocupa porque se quiere divorciar, pues entonces el problema es que mientras que los papás arreglan sus problemas, el niño sigue creyendo, él sigue creciendo y sigue creciendo hasta que se hace adulto y dice, ya no quiero nada de usted. Y antes le da una patada y lo manda para el carajo porque realmente no le sirvió. Básicamente algo así pasó acá. Entonces, fue un caldo de cultivo donde la negligencia del reinado español, las crisis económicas que atravesaban las distintas ciudades del territorio latinoamericano y al mismo tiempo las revoluciones en otras partes de Europa y de otros territorios también en América, todo eso confluyó en un caldo de cultivo que generara esa indignación colectiva que finalmente se desembocaría en esto que fueron las independencias. Entonces, ¿qué sucedió? Que así como nos explicaba Jenny, una vez que empezaron los abogados y distintos dirigentes criollos a hacer complots de cómo podían entonces ganar territorios, fue que empezaron entonces a darse cuenta que en distintas partes se estaban generando distintas revoluciones y cómo trataban de detenerlas instigando rumores. Entonces, ni siquiera la corona estaba tan presente en el territorio, pero cuando se dieron cuenta que habían posibilidades de golpes de Estado, instauraron rumores de que entonces la corona iba a venir con toda, o sea, con toda la fuerza y de manera feroz a arrestar y a llevarse a los dirigentes que estuvieran agitando a las gentes. Dice, en América, según me acuerdo, no reconocían y no creían idóneos al rey Fernando y a José Bonaparte. Esto dio la oportunidad para que las revoluciones Sí, tienes toda la razón, Juan David. Acá sencillamente empezaron a ver débiles a los dirigentes españoles, y ni siquiera a los dirigentes, al reinado español. Y es que tan raro, ¿no? Que como cuando ellos están tan ocupados en la suya, los demás les valen nada. Y es como, o sea, ese problema se extrapola también al país. Si hacemos otro paréntesis, mucha gente, al igual que los medios de comunicación y al igual que todas las formas en que el país gobierna, se enfocan en Bogotá y en las preocupaciones de Bogotá. Si ustedes se van a vivir a una ciudad, digamos, un poquito más alejada o a un municipio que ni siquiera esté cercano al centro del país y ustedes sintonizan un canal público, todas las noticias son de Bogotá. De pronto en Medellín, pero esa época me acuerdo de que en 2021, sí, de hecho ahorita estábamos haciendo esa comparación. Al momento en que uno se va a dar cuenta, la mayoría de las preocupaciones de los dirigentes políticos en Colombia se centran en lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en las grandes capitales del país. Entonces, que si en Cali se rebotaron y entonces que si en Medellín están ocurriendo problemas, se centra tanto en las poblaciones que están inmersas en los territorios que concentran grandes poblaciones que se les olvida que el territorio colombiano son también los cucuteños, son también los costeños en Santa Marta y en Cartagena, son también las personas en el llano, son también las personas que viven a lo largo de la cordillera. Se concentran solamente en lo que consideran importante y civilizado. Entonces, a pesar de que han pasado más de 200 años desde los hechos que estamos aquí consultando en la lectura, los problemas siguen siendo los mismos, porque sencillamente esa clase aristocrática que tiene el poder, en este caso las personas en la política que ganan democráticamente el poder, pues se centran en las preocupaciones que a ellos les embargan. Y digamos que ni siquiera se centran tanto en ver la realidad social de las personas que gobiernan.
Pero bueno, esto es un tema un poquito más de ciencias políticas, ahorita lo vamos a ver más adelante. Volviendo al tema de historia, eh, a medida de que entonces todo este caldo de cultivo se da, pues empiezan a generar distintos puntos de concentración. En aquel momento la división de la Gran Colombia no estaba, por tanto era un mismo territorio, Quito, con Caracas, con la ciudad de Panamá, con Cartagena y Santa Fe. Todas estas eran grandes ciudades de un mismo territorio, era como si un mismo país tuviera y concentrara una gran cantidad de población, pero entonces o sea, estaban en tumultos. Sin embargo, las preocupaciones de la gente que vivía en Santa Fe no eran las mismas de las personas que estaban en Nariño, tampoco eran las mismas de las personas que estaban en Quito. Lo mismo pasaba en Caracas y lo mismo pasaba en Cartagena de Indias. Todos tenían, o sea, ellos tenían comunión y tenían como medios efectivos de comunicación entre ciudades, pero no eran tan confluyentes porque cada territorio se ocupaba de sus propias responsabilidades. La mayoría incluso de los españoles que venían a dirigir el territorio, o sea, los que venían de España directamente a dirigir el territorio se concentraban en la capital, o bueno, lo que en ese momento era Santa Fe, porque este territorio les pareció el idóneo, ¿sí? Y además que Santa Fe reunía una gran cantidad de comercio y movía una gran cantidad ¿cómo decirlo? O sea, era un territorio que tenía el clima perfecto, que tenía una planicie como era Santa Fe de Bogotá, es decir, era todo esto que es la sabana. Entonces, para cultivos, para comercio, tenía pues cercanía con el río Magdalena, que fue uno de los medios de transporte idóneos para que en la época de la colonización se hiciera mercado y fuera un centro de comercio importante. Entonces, aquí confluía todo. Básicamente, el poder se concentraba en Santa Fe de Bogotá. Por eso, cuando se da el grito de independencia en 1810, el 20 de julio de 1810, fue aquí donde empezó. Es decir, eh, esta ciudad era la predilecta por los españoles para vivir y por tanto acá fue donde empezaron a darse esos golpes de revolución. Aunque fue un año antes en Quito en donde se empezaron a fraguar los planes para lograr ese golpe de independencia. Permítanme un momento que se me va a desconectar el computador. Listo. Entonces, permítanme y yo voy a abrir el texto un momentico porque lo cerré. Entonces, ¿cómo se darán cuenta? Son demasiados elementos que confluyen ahí precisamente para que eh, este tipo de situaciones, la independencia que luego logramos obtener, se diera. Lo que me gusta de las lecturas que le compartí, no solo de que cuenta la historia a modo de chisme, la verdad es que me parece un texto bastante fácil de leer. Ah, bueno, les invito a las personas también que llegaron hoy y a las personas que de pronto no hayan tenido la oportunidad de leer el texto, que se lo lean. La lectura que yo les dejé para el día de hoy estaba como de 30 paginitas, si no estoy mal, no mentiras menos, como de 20 páginas, pero es muy nutrida. Y de hecho, si ustedes quieren ir más atrás, porque este libro es bastante largo, este libro empieza desde las épocas de la conquista española y narra lo que fue directamente todo lo que ocurrió en lo largo de la historia de Colombia desde las épocas de la conquista hasta tiempo después de la independencia y mucho tiempo después de la disolución de la Gran Colombia. Entonces, sí, este libro tiene como todo ese tipo de contexto y la verdad me parece muy interesante y pues
Se lo recomiendo porque finalmente vamos a volver a él bastantes veces para estas clases de historia. Este libro se llama Colombia, País Fragmentado, Sociedad Dividida. Yo les dejaré ahorita más tarde también acá el link donde pueden encontrar estos materiales. Yo todos los libros, todo lo que les recomiende para trabajar en clase, lo voy a estar dejando en aquella carpeta, ¿listo? Y si tienen acceso también al grupo de WhatsApp donde estoy compartiendo información y estoy actualizándolos de todo lo que necesitan para las clases, ahí lo vamos a encontrar, ¿correcto? Entonces, permítanme un segundo. Voy a volver un momentico al texto para no perderme. A ver. Voy a leerles un fragmento del texto y luego las personas que recién llegan van a compartir también sus impresiones de los textos que vayamos compartiendo. ¿Listo? Los criollos educados estaban al tanto de las revoluciones estadounidense y francesa, y algunos querían emular lo que se conocía como el sistema de Filadelfia. Además, por lo menos en Santa Fe, los criollos desconfiaban de los españoles por la represión arbitraria que ejercieron durante la crisis de 1794 y 1795. Pero, por lo general, el descontento de los criollos con España y los españoles yacía latente bajo la superficie, aunque algunas fuentes históricas señalan cierto antagonismo entre los criollos y los inmigrantes peninsulares, muchos hispanoamericanos notables tenían padres, tíos o cuñados españoles, y unos y otros pertenecían a la clase dominante. Solo en momentos de crisis salía a la luz esa sospecha mutua entre los burócratas españoles y las élites criollas, cuando los funcionarios reales buscaban el apoyo de los inmigrantes españoles como aliados contra los criollos. La indignación de estos contra el régimen se extendía a todos los peninsulares sin distinción. Esto que les acabo de leer es importante debido a que precisamente refleja esa división, ¿no? Entonces, sí, podían ser hijos de pronto españoles o podía haber una confluencia de razas en estos momentos, pero fue esa distinción entre criollos y los burócratas y gente noble de la corona que hizo que se generara esa división, esa primera división de clases. Esto de la división de clases en este país es especialmente importante porque les quiero preguntar, ¿ustedes, ustedes sienten que en Bogotá se discrimina a la gente por ese sentido? Es decir, ¿ustedes no sienten aires de clasismo en la ciudad de Bogotá? Quiero hacer esta pregunta y que pues personas nuevas o personas que, o el que quiera participar me conteste. ¿Cómo siente esa división y cómo la ve reflejada? Y si me puede dar algún ejemplo, por favor. Si quieren, porfa, con el micrófono, pues para que no sea yo solamente hablando, es que me desgasto mucho la voz. ¿Alguien quiere hablar o le interesa participar? Bueno, dale. Kenji Lorena, perdóname si lo estoy leyendo mal, pero si tú quieres, esto que me estás diciendo es chévere, pero si quieres ahorita me lo dices con micrófono, no te dé pena. La idea es que participemos. Y claro, Juan David, por favor, participa. Puedes activar el micrófono y me cuentas. Pues es que igualmente ese problema del clasismo, pues lo que decía la compañera, justamente con el caso de ese
de antes Javeriana, uno lo nota, ¿no? Porque pues uno pensaría como pleno 2024 y todo, y eso ya no se debería presentar, ¿no? Pero pues al ser algo que tiene raíces desde épocas de la conquista, pues es un problema que hasta hoy día se sigue presentando y tal vez uno lo nota no tanto hacia, como hacia las zonas como que están más privilegiadas, por decirlo así, dígase, no sé, norte de Bogotá y zonas que tienden a ser económicamente más poderosas o con mayor poder adquisitivo. Ujú. Gracias, Juan David. Y claro que, Lorena, si tú quieres, cuéntanos entonces. Ah, no tienes micrófono, vale, sí. Voy a leer entonces lo que nos compartiste. Dice, sí, por lo menos lo vimos en ese video al principio de año con estudiantes de la Universidad de los Andes y la Javeriana, como llegaron a por debajearse por decir que no tenían los recursos. Sí, si ustedes se quieren preguntar de dónde viene el clasismo que tanto nos aqueja a los bogotanos, es desde la época de España. Es decir, los españoles llegaron, nos invadieron y los hijos de españoles que nacieron en el territorio y al mismo tiempo los españoles de pura cepa se distinguían de la clase obrera y de las personas que habían llegado a gobernar, entonces los veían así como menos, como quien dicen por encima del hombro. Si ustedes se preguntan por qué esta ciudad también puede ser clasista y tiene su distinción de... ¿Ustedes sabían que nosotros somos de las únicas ciudades del mundo que tiene una distribución por estratos? Si ustedes se pillan de pronto la cuestión relacionada a cómo esta ciudad, por ejemplo, se gobierna, esa estratificación, ¿no? De que tu casa sea estrato 3, o estrato 2, o estrato 1, 4, 5, 6, es un modelo que solo se aplica en Bogotá. No tiene, en, no estoy seguro, ¿alguien acá es de Medellín o conoce Medellín? Bueno, em, en otras ciudades del país, sí, parece que ninguno. En otras ciudades del país, las medidas para de pronto gobernar, inclusive hacer distinción, ni siquiera tanto de clase, sino de población, porque la verdad este tipo, o sea, acá en Bogotá se escudan en la estratificación con el fin de de marcar por sectores las formas en que el sector existe y se produce en el sector. Pero la estratificación no es más que una simplemente, o sea, es la herencia de esa distinción de la colonia donde la gente española se sentía más que o sea, los europeos se sentían más que los nacidos acá, los mestizos nacidos acá, ¿sí? Entonces, incluso cuando tú, o sea, imagínate incluso que si tu papá es español y tu mamá es indígena o tiene raíces más de acá, a ti te consideren un ciudadano de segunda categoría. O sea, tú puedes tener la inteligencia, tú puedes tener la educación, tú puedes tener todos los recursos y todas las aptitudes para ser incluso más capaz que ese ciudadano europeo que viene acá pensando que es más. Pero sin importar tus habilidades y tus opciones y tu capacidad de gobernanza, eres menospreciado directamente un ciudadano de segunda categoría solamente por tus orígenes sociales. Eso pues generalmente es un caldo de cultivo de un resentimiento. Entonces, los criollos dicen, estamos viendo acá que esto está en crisis, se llevan la plata, tenemos atraso cultural, porque esto es muy importante. No teníamos acceso, es decir, la Bogotá de 1800, bueno, en Santa Fe en ese tiempo, no tenía acceso a muchos bienes y servicios que ya eran disponibles de pronto en otras partes de América, e inclusive que sabían y tenían conocimientos que ya tenían en Europa en relación a servicios, productos, ropa, acceso al conocimiento y demás. Y si estábamos teniendo crisis económica, si había gente que estaba teniendo crisis laboral,
si habían problemas sociales alrededor. Entonces decían, estamos siendo gobernados por imbéciles. ¿Y qué pasó? Que debido a eso fue que empezaron también como a confabularse, o ni siquiera era tanto como a decir, venga, vamos a tumbarlos, no. Los primeros indicios de ese tipo de comportamiento fue como, queremos ser gobernados por nosotros mismos. Ni siquiera fue como nos queremos deshacer de España. Queremos que sean criollos, que saben cómo funciona la cosa, gobiernen a otros criollos. Y no los dejaron. Ni siquiera esa petición, que era muy válida, o sea, que era muy justa, fue suficiente. Entonces, lo lindo de conocer la historia es que uno se da cuenta por qué vive ciertos males. Ahora ya saben que si ustedes están viviendo algún tipo de clasismo, de que si les llega alguien muy arribista y los mira por encima del hombro, que porque viven en una casa estrato 4, que porque estudian en una universidad de élite, porque todo nace desde la cuna. Es decir, yo nací con privilegios, inmediatamente soy superior a ti. Tenga o no tenga los genes, tenga o no tenga el conocimiento, no tenga o no tenga la habilidad, tenga o no tenga la raza o cualquier pendejada que se inventen para creerse en más, se lo van a creer. Y uno diría, no, pues es que, ay, fue madre, esos españoles, como fueron tan necios, pero repetimos el mismo error actualmente. Como bien lo decía Lorena, estos elitistas, ay, dime cuánto vale tu outfit, cuánta plata estás portando en estos momentos. Entonces, ay, sí, mira, utilizo una chaqueta de Bershka y utilizo esto es de Forever 21 y esto me vale 800,000 pesos, esto me vale 1 millón de pesos, o sea, yo valgo en estos momentos 15 millones de pesos, ¿sí? Eso, evidentemente, ¿qué es? No, o sea, mírame, tengo plata y valgo por lo que tengo. Y más allá de ser un simplemente tema de estatus, porque bueno, ahorita vivimos en una sociedad donde no es tanto por cuestiones de nacimiento. Es decir, claro, si tú naces en una familia privilegiada, pues es fácil para ti tener ese tipo de pensamientos, ¿no? Pero ahorita pues muchas personas tienen la capacidad de movilizarse socialmente. Es decir, si tú te educas, pues tienes esa habilidad de decir, no, pues ya ahorita me muevo un poquito y me salgo un poco de ese origen social que me condicionó en un principio, ¿no? De pronto si nací en un hogar estrato 1, ya no necesariamente tengo que quedarme en esa condición, de pronto puedo moverme un poquito más porque pues está el internet, están otro acceso de trabajos, otras maneras de oportunidades y pues digamos que ese ascenso social es un poquito más fácil. Sin embargo, el problema sigue siendo el mismo. Las personas que nacen en un estrato 4, 5 o 6 siguen pensando y se dan el lujo de comportarse mal y de ser eh, elitistas y segregadores porque tienen ese delirio de ciudadano de primera categoría que todavía los gobierna. Y digo delirio porque aunque tengan plata y tengan un origen social distinto, pues yo creo que a medida que la ciudad se culturiza más, a medida que uno accede más al conocimiento, sea inclusive de clase alta o de clase media o de la clase que quiera ser, uno se da cuenta que finalmente no es, o sea, a ti no te hace tu clase. Es decir, tú no eres especial y tú no eres válido, ni mucho menos eres una persona que que encuentra su valía solamente porque nació en unas condiciones. Es como si la gente de Bogotá, los rolos, se sintieran más que de pronto alguien de la costa, que alguien del Pacífico colombiano, que alguien de Cúcuta o alguien del sur del país, solo porque nació en ese territorio. Cuando muy posiblemente va y se enfrenta, ya sea en conocimientos, en habilidades, en muchas formas, a alguien de los sectores que minimiza y se da cuenta que no está en nada, ¿sí me explico? En una sociedad civilizada, las clases y las castas no deberían existir. No deberían porque hay gente muy notable que se ha formado en condiciones de pobreza y en condiciones de escasez muy chéveres, personas que lograron demostrar que su origen y su forma social no les condicionó, y hay gente que tuvo todos los recursos de la vida y no hizo un carajo con su vida. O sea,
Ya en este punto de la existencia humana y de la civilización humana deberíamos dejar de pensar que eres que vales por cuánto tienes. Pero pues lastimosamente esa no es la realidad social. Entonces, así como a los españoles los jodió, literalmente los jodió, creerse en más que los criollos que subestimaron y que pensaron que eran ciudadanos de segunda categoría, aun cuando muchos eran hijos suyos, es decir, hijos de su propia raza, eh, así les está jodiendo y nos sigue jodiendo a la sociedad en este momento. Dice, eso ya trayéndolo a un caso reciente me recordó el caso del chico de medicina de la Universidad de los Andes que era rechazado por sus compañeros y maltratado por sus profesores. El chico terminó acabando con su vida. Sí, el chico era beca. Claro, total. Es que imagínate, ¿saben qué es lo lindo de la Universidad Nacional? Esto, voy a hacer un pequeño paréntesis acá para inspirarles un poco. La Universidad Nacional es un monstruo porque nació siendo la universidad de la élite. Durante los primeros 80 o 100 años de su historia, educó solo a la élite de este país. Es decir, si tú querías gobernar Colombia, si tú querías gobernar el país, te educabas en la Universidad Nacional. Por eso esa universidad tiene el campus que tiene. Es decir, si ustedes se fijan, no todas las universidades públicas tienen un territorio tan extenso como campus como esa universidad, ¿sí? Al mismo tiempo, no todas las universidades públicas tienen acceso a los conocimientos, a los recursos y a la autonomía que tiene esa universidad. Si ustedes miran, la gente se rebota, forma paros y hace las cosas porque la universidad no solo tiene un territorio que es privilegiado, sino al mismo tiempo tiene una autonomía que le permite, les impide, por ejemplo, a la policía y a las formas de gobierno naturales o lo que gobierna el resto de la ciudad, acceder a ese campus y hacer de las suyas. Porque en un momento lo hicieron, o sea, esto no es algo nuevo, pero sí pasó. Entonces, todo eso fue ganado precisamente por la clase obrera que prácticamente se apropió de ese pedazo. Pero antes de que los obreros y la clase obrera tuviera el acceso y el privilegio de estudiar en un espacio como ese, solo la élite se educaba en la Universidad Nacional. Por eso la Universidad Nacional tiene esos edificios, por eso la Universidad Nacional tiene ese privilegio y ese estatus como universidad ante el mundo. De hecho, ahorita están luchando con las uñas los actuales estudiantes de esa universidad por conservar las cosas buenas que tiene la universidad. Pero uno de los hitos de la clase obrera y de las revoluciones de la clase obrera de nuestra historia reciente, es decir, de la mitad del siglo pasado en adelante, fue ganar ese espacio para la gente pobre. Es decir, que la gente de orígenes humildes se ganara un lugar en esa universidad y pudieran acceder a esa universidad a estudiar. Porque antes era, al igual que los Andes, la Javeriana y muchas otras universidades ilustres también de la historia colombiana, bueno, la del Rosario y la Javeriana son las que fueron, al igual que la Nacional, universidades de élite, pero ahorita sí son las universidades de élite porque ya no, o sea, la Nacional se desprendió de esa figura y ahorita es autónoma, pero antes la élite se educaba en estos lustros. De hecho, los Andes es una universidad muy nueva, es una universidad que tendrá mucho 20 años, pero ya es un top de ranking en cuanto a, a posición económica y a posición de estudios o sea, es el caldo donde la gente que va a gobernar finalmente en los siguientes 20, 30 o 40 años, allá, o sea, mejor dicho, allá es la sopa donde se cocina esa élite y se nota por toda la plata que le invierten y por lo que vale un pregrado en la Universidad de los Andes. Pero imagínate la presión social que se debe sentir tú queriendo de pronto ir a cursar una carrera universitaria, ¿sí? Si te ganas una beca porque, no sé, participaste en Serpilo Paga, porque participaste en Generación E, y te das el lujo de elegir una de esas universidades, imagínate el accidente que tienes al enfrentarte a niños que nacieron y fueron condicionados a ser la élite, pues. Pues tus compañeros de clase van a ser antipáticos, la misma universidad va a ser discriminadora con tu origen social, y todo eso es una presión horrible. Todo eso es una presión horrible a nivel mental, porque todo el tiempo te van a recordar que es como si estuvieras en el lugar equivocado. Entonces, lastimosamente para la Javeriana, a pesar de que es una universidad ilustre y que tiene conocimientos y que tiene pues acreditaciones de alta calidad,
pues imprimen sus estudiantes todavía un clasismo y un elitismo que precisamente llevó a que pues esta persona tomara esa lamentable decisión. Y esas son cosas para pensar. Entonces, ojalá quisiéramos, o sea, sería muy rico para mí decirles, ay, este periodo histórico que estudiamos, no, tan chistosa la gente de ese tiempo, ¿no? Pensar que existían ciudadanos de segunda y tercera categoría, pero lo vivimos todos los días. Aquí hay personas que nunca jamás han subido un Transmilenio, no saben qué es un bus del SITP. De hecho, ni siquiera saben que muchos ya son eléctricos y piensan que son solo buses y los miran así como de reojo, como de, ay, sí, donde se transporta la plebe. Y son esas personas las que viven desconectadas de la realidad y que les cuento algo, muy seguramente después va a estar gobernando esta ciudad. Hay personas que van a llegar a cargo político de tal vez, no sé, en alguna alcaldía local y después alguna gobernación, quizá después más adelante el Congreso y después del Congreso, ahí sí, la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y cuando te preguntas por qué es que seguimos jodidos y nos siguen eh, atormentando con sus medidas que están totalmente fuera de sí, pues es porque estas personas nunca tuvieron acceso a esto que gobiernan, es decir, no saben ni tienen idea de nada por lo que pasamos las personas que hacemos parte de estos círculos. Entonces, esa desconexión con la realidad nos jode completamente. Pero bueno, paréntesis cerrado, eh, los españoles y su conquista y al mismo tiempo su manera de gobierno elitista y al mismo tiempo el hecho de darle primer lugar a los nacidos en España por encima de los nacidos en América, por más españoles que también fueran los nacidos en América porque tenían descendencia, familia y amigos acá, es lo que dio origen a la clase social y a las clases sociales y a la estratificación que tanto afecta a esta ciudad. Entonces, básicamente de ese tipo de colonialismo, de ese tipo de pensamiento, es de que pues seguimos atormentados precisamente por esta distinción económica, en donde pues no sé ustedes a qué estrato pertenezcan o en qué barrios vivan, pero la manera en que ustedes conviven con esos territorios es como condiciona muchas veces su forma de vida. Lo bonito de las ciencias sociales es que les permite conocer eso, o sea, este tipo de materias o este tipo de conocimientos, este tipo de saber, les permite saber dónde están ubicados. Y no para que de pronto se resignen, sino sencillamente para que sepan. Si ustedes quieren saber por qué de las cosas, como explicábamos ayer con relación a la filosofía, pues son las ciencias sociales quienes ofrecen esa respuesta. Ay, ¿por qué somos gobernados por gente de esta forma, de esta calaña tan déspota, que se roba la plata y le importa un carajo? ¿Por qué existe tanto elitismo al interior de una ciudad como Bogotá que le apuesta tanto a la cultura? O sea, esta gente que está siendo tan educada y tan letrada, porque uno diría, ¿no? Si se tienen acceso a tanta educación y de tan buena calidad como lo son los colegios privados católicos que tanto polulan en alrededor de esta ciudad, porque esa gente es tan déspota. Pues por eso, porque en esa historia precisamente se dan el lujo de creerse diferentes, de creerse mejores y esa historia los avala. Y en vez de hacer un cambio de pensar de manera distinta, no, se siguen apoyando en eso y precisamente establecen su poder en eso. Porque si vivo en un barrio estrato 1, los servicios me llegan tan baratos y los impuestos así vivo en un barrio estrato 3. Ustedes prueben. No sé si alguno tenga la oportunidad ya de ser independiente, pero si usted vive en un barrio estrato 3 y se va a vivir a un barrio estrato 2, la diferencia de precio y de plata y de cuánto vale el mercado y de los servicios que encuentra alrededor es total. O sea, es total. Entonces, todo eso proviene de la historia. Pero bueno, cerrado el paréntesis, es que me estoy adelantando y la verdad, las comparaciones históricas con relación a nuestra realidad social actual son interesantes, pero muchas de las formas de gobierno y de estratificación y todo eso corresponden más a la materia de ciencias políticas que a historia per se. Entonces volvamos a, al libro.
Y, 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 y- y- bueno, sin embargo, el movimiento decisivo para separarse de España se dio solamente como reacción a sucesos externos. La independencia de la Nueva Granada, al igual que la del resto de Hispanoamérica, fue precipitada por la crisis y luego de la desaparición de la monarquía española. Durante varios años hubo claros indicios de debilidad y corrupción en el corazón de la monarquía. A Carlos IV se le consideraba un rey débil, dominado por Manuel Godoy, su ministro de confianza desde 1793. Este señor Godoy se convertiría en el Satanás de aquella época, es decir, que tú lo nombras o el Lord Voldemort para que entiendan la referencia. Estaba el rey, pero este gobernador, este tipo, era el que prácticamente manejaba pues los temas relacionados a la corona y por tanto en diferentes partes del territorio de la sociedad de aquel entonces se utilizaría su nombre para asustar y para decir que no íbamos a ser entonces los esclavos de Godoy. Eh, Acá dice, Godoy era mal visto por gran parte de la aristocracia española por no ser de cuna noble. Muchos otros también lo criticaban por considerarlo responsable de la por la política de conciliación y alianza con Napoleón. En 1801 y en 1807, Godoy hizo alianzas con Napoleón para atacar a Portugal. En noviembre de 1807, la corona española permitió que el ejército francés empeñado en conquistar Portugal atravesara el territorio español y después de avasallar a Portugal, las tropas francesas permanecieron en España. Y en marzo de 1808, más de 100.000 soldados ocuparon el territorio del norte del Ebro, región que Napoleón exigió que fuera cedida a Francia. Con el trasfondo de esta amenaza contra la soberanía española, un levantamiento popular encabezado por nobles en Ajuares produjo el arresto de Godoy, la renuncia de Carlos IV al trono y el ascenso al poder de su hijo Fernando. Pronto Napoleón sometió tanto a Carlos IV como a Fernando VII y en mayo de 1808 les exigió a ambos que le cedieran el trono de España. El intento de Napoleón de apoderarse de la península desató una resistencia generalizada en España, capitaneada por juntas locales. Entonces, imagínense, mientras que en nuestro país estaban generando, o no tanto en nuestro país, mientras que en lo que era América se estaban generando tantas crisis económicas y tantos problemas de índole social, los criollos levantándose precisamente para pues tener mejores formas de gobierno, esta gente estaba lidiando con otros problemas. O sea, reyes ineptos que no querían hacer su trabajo, Napoleón que estaba con su visión de conquista, o sea, el tema con los dirigentes en España en aquel entonces es que mientras que unos estaban no ejerciendo el poder de manera legítima para poner la casa en orden, estaba Napoleón con sus ansias de conquistar. Entonces, esa mal gobernanza hace que pues la gente entienda que todo está mal. Y cuando tú te sientes gobernado por imbécil, o sea, por un idiota, tú no te vas a sentir bien para nada. O sea, tú no vas a pensar que las cosas se están haciendo bien de ninguna forma. Por tanto, esa problemática va a ser la que generaría entonces ese caldo, ¿sí? Como se darán cuenta desde finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII, no, es que a veces me confunde, no. Desde finales del siglo XVIII, que eran desde 1795 en adelante, con este mango de hoy, respaldando, o sea, prácticamente gobernando en reemplazo del rey, un rey que no hace un carajo, a luego una sucesión al trono y luego Napoleón y Godoy articulados para conquistar Portugal, mientras que en América están ocurriendo problemas de crisis social, fue casi que todo perfecto para que aquí se rebotaran y dijeran, no, aquí no nos vamos a bancar de ninguna manera un gobierno que ni siquiera nos mira, que nos ve como ciudadanos de segunda categoría y que no tiene consideración de nuestras necesidades. Por eso fue que empezaron a rebotarse tan duro acá. Volvamos al texto.
Acá, bueno, hablando acerca de los criollos y cómo se informaron por periódicos, porque pues eran más que todos los criollos que empezaron a instigar la revolución, como lo dijo también Jenny en un principio, eran abogados que tenían acceso al conocimiento, que tenían las posibilidades de haber estudiado en alguna universidad y pues el hecho de que supieran de primera nota de que en Europa se estaban generando tantas crisis, como por ejemplo darse cuenta de un golpe de Estado fallido, o no ni siquiera un golpe de Estado, un intento de colonización allá también, o sea, de gobierno de un territorio, un golpe hacia Portugal que luego también fracasaría y de que luego habían ese intento también porque España conservara bien su territorio, haría que aquí dijera, no, nos toca independizarnos porque si no son los españoles los que vienen y van a seguir aquí abusando de la plata y del poder para mantener su legitimidad en Europa, van a ser luego o portugueses o franceses o británicos los que van a venir a conquistar acá y otra vez, o sea, el problema se va a acrecentar porque entonces nos vamos a tener que enfrentar a coronas que pueden ser incluso todavía más sanguinarias que las que ya nos gobiernan. Mm. En ese caso, cuando existieron entonces este tipo de problemas, es decir, cuando vieron los criollos que no tenían la posibilidad de generar consensos, ¿no? Porque entonces cuando empiezan a haber esas crisis, se juntan los dirigentes que estaban en aquellos momentos. Entonces se juntaron los criollos en Santa Fe, los líderes criollos que en ese momento pues eran los gobernadores y empezaron a hablar, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? En España están teniendo estas crisis, no nos están viendo para nada, el rey está desaparecido, nadie dice nada, estamos en un total vilo, ¿qué vamos a hacer? En España mandaban delegados y decían como, bueno, ustedes van a manejarse de esta manera. Pero así como cuando los chinos son adolescentes en la casa y el papá no está para poner orden. O sea, imagínense ustedes viviendo con 17 hermanos, todos adolescentes, y todos cada uno queriendo formar la suya. ¿Quién controla ese avispero? Y resulta que papá y mamá, ¿dónde están? No sé. Por ahí estaban diciendo que iban a ir a conseguir plata y que iban a manejar acá las cosas y que nos iban a poner a trabajar, que nos querían poner a estudiar en la universidad, pero ni idea. Pues estos chinos se rebeldizan y se ponen rabones. Aquí hay otro texto que también les quiero decir. La credibilidad de la Junta Central sufrió aún más por su empeño de impedir que las noticias sobre las derrotas españolas llegaran a Hispanoamérica y en hacer aparecer a los descalabrados como si fueran victorias. En 1809 ya los hispanoamericanos comenzaron a percibir la Junta Central como débil y evasiva. Los notables criollos que no confiaban en las noticias que recibían de España creían lo peor, que los franceses estaban por eliminar los últimos vestigios de autoridad española en la península, y si los franceses conseguían abolir la última junta española, se preguntaban los notables, ¿acaso sus gobernadores coloniales reconocerían el régimen francés, así como habían reconocido a las juntas españolas con tal de conservar sus cargos? Entonces, estaba esa preocupación de entonces, si nos vienen a gobernar acá otro reinado, como los franceses, nos vamos a rendir, vamos a dejar que ellos mismos nos gobiernen. Ah, otra parte dice, las tácticas de adulación le salieron como un tiro por la culata. A pesar de la retórica, era evidente que la Junta Española no consideraba iguales a los hispanoamericanos y españoles. Según el plan propuesto por la Junta, Hispanoamérica estaba subrepresentada. Con una población semejante a la peninsular, tendría apenas un tercio de los representantes con que contaba España. Los criollos neogranadinos participaban en la elección de su único delegado. Sin embargo, la subrepresentación de Hispanoamérica significaba una desigualdad de tratamiento que les molestaba tanto como su exclusión de los altos cargos en el gobierno. Entonces, en España, además de vernos como ciudadanos de segunda categoría, las personas que habíamos nacido en las Américas, pues los gobiernos también los ponían a dedo y al mismo tiempo les valía nada de pronto que
de lo que pasaba acá en el territorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la gente que estaba aquí directamente tenía preocupaciones muy legítimas. A ver, les leo otro pedacito que me pareció muy importante. Bueno, a modo de reflexión, porque aunque lo que les cuento es demasiado interesante y tendríamos mucha tela donde cortar, digamos, con relación a este tipo de experiencias, hasta el momento lo he estudiado sobre la independencia y lo que hemos analizado, ¿qué le parece a las personas que recién llegaron? Me gustaría escuchar sus pensamientos, eh, las impresiones que compartió la compañera, lo que hemos discutido, ¿qué les ha parecido? ¿Qué piensan ustedes en relación a esto? Cualquiera que quiera tomar la mano me puede decir, levanta la mano y me dice qué piensan acerca de, pues, de lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Alguien quiere participar? Adelante, Juan David. Pues ahondar sobre estas historias alrededor del proceso de independencia, creo que es claramente necesario para entender lo que viene después de esto, ¿no? Porque después de esto viene la crisis de gobernanza, ¿no? Ah, bueno, el intento de reconquista, ¿no? Que eso tampoco se puede dejar atrás. Creo que ahondar como en estas problemáticas hace que uno ya empiece como a querer esbozar lo que viene después en base a un modelo que es muy parecido a lo que pasa durante el proceso de independencia, ¿no? Porque luego entramos a problemas de federalismo y centralismo, pero ya después de todo el proceso de independencia, entre comillas, y de reconquista, ¿no? Así es. Gracias, Juan David, por tu intervención. Eh, ¿Quieres decir algo más o eso es todo? Pues es que igual esa parte de la historia también ayuda a entender cómo las formas de gobierno, ¿no? Y cómo no han mutado demasiado relativamente a la actualidad, ¿no? Así es. De hecho, bueno, este es el primer capítulo de los que vamos a explorar de historia colombiana, porque empezamos por el proceso de la independencia, porque fue en este momento de la historia de nuestro territorio en que como tal Colombia empezó a ser Colombia. Los capítulos que les dejaré para leer después serán los que continúan a la lectura que pues les había asignado para el día de hoy, que son el de la patria boba. Así se llama lo que continúa, lo que les estaba leyendo ahorita y lo que hemos estado explorando en la clase de hoy. Eh, la idea es que luego me hagan reflexiones y me sinteticen precisamente lo que leamos, porque todas estas lecturas son enriquecedoras, no solo para conocer el contexto de por qué la sociedad actual está como está, sino al mismo tiempo también para que ustedes tengan una noción histórica de, pues, cómo se comporta este país. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes tienen a su familia y les da por ver el árbol genealógico. Entonces dicen, ah, bueno, voy a ver quiénes son los papás de mis papás, quiénes fueron mis abuelos y luego mis bisabuelos. Y cuando usted le pregunta de pronto a sus ancestros más viejos sobre su familia, si de pronto nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo, y ellos les cuentan, no, es que el abuelo tal era de esta y esta manera y se comportaba así, 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 y hacía estas cosas, pues ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden ser hasta igualitos, casi que calcados. Ustedes se van a mirar y dicen, bueno, esto sucedió hace 200 años en relación a las lecturas que estamos teniendo, pero el problema es el mismo, o sea, pareciera que no hubiera cambiado casi nada. Un país que está centralizado en el poder, gente inepta que está gobernando y que no le importa precisamente lo que ocurre en los territorios,
y al mismo tiempo también como darse cuenta cómo algunos se creían ciudadanos de primera y de segunda categoría y que por los de primera categoría tenían más acceso y derechos que los otros. O sea, es la misma vuelta, es como si Bogotá fuera lo mismo que era Santa Fe en aquel entonces. Lo único es que pues ahorita tenemos tecnología e internet y bueno, también un avance social y que esto estaba casi que 80% más grande que lo que era Bogotá en aquel momento. Me gustaría también que viéramos mapas de cómo estaba configurada Santa Fe en aquel momento, porque esto era pequeñito, pequeñito en esos momentos. Entonces, por eso era que se permitían las juntas y la gente se reunía y tenía, digamos, toda esa articulación, porque pues no era este vasto territorio que ahora es Bogotá, o sea, Bogotá es Bogotá, o sea, Bogotá prácticamente viene a tener este tamaño en los últimos casi que 70 años, ni siquiera recientemente, ni siquiera hace muchísimo tiempo, sino más bien reciente. Entonces en ese tiempo la cuestión era muy distinta, pero el mismo problema de siempre. Entonces si ustedes quieren, hagan el ensayo, pregúntenle a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, a sus ancestros más viejitos, que si sabían algo de alguien más allá de ustedes, es decir, más atrás, y cómo se comportaba y cómo era la familia en aquel entonces y se darán cuenta que calcaditos, o sea, pueden ser otras épocas, pueden ser otros contextos, puede que ahorita ustedes estén enfrentando un mundo más globalizado, pero a veces las cosas no, pareciera que no cambian, pareciera que uno se enfrentara a lo mismo de toda la vida, como si cargara los mismos lastres. Dice Juan David, sería interesante hacer un flashback con las revoluciones burguesas respecto al proceso de independencia. Súper, sí, 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 sí. Pues eso sería como hacer analizar los procesos históricos que también ocurrían en las Europas y más que todo de historia universal versus historia colombiana. Hoy quise enfocarme fue en historia colombiana debido a la lectura que hicimos, pero claro que sí, porque finalmente pues no es ajeno. Es decir, eh, la situación de ese tipo de revoluciones precisamente son las que también permean lo que pasaba acá. De hecho, por eso en la primera parte del texto nos dan un atisbo y nos dan una imagen de qué era lo que pasaba en España en aquel momento y por qué no hicieron realmente mayor cosa para impedir pues todo lo que desencadenaría la revolución acá. Entonces, sí, claro que sí. La verdad es muy importante tener ambas consideraciones. De hecho, Juan David, si tienes de pronto algún texto que quisieras compartir, es decir, si sabes de pronto de primera mano de algún documento, algún libro que te parezca que resuma esto que recomiendas, sería súper bacano. Pues como para que lo analicemos, lo leamos y también hagamos un análisis de eso, ¿te parece? Y bueno, me gustaría escuchar a alguien que recién entró hoy. Como yo les indicaba ayer a los alumnos cuando estábamos teniendo las primeras clases, me gustaría que estas clases también tuvieran un dinamismo porque pues yo también aprendo de ustedes y quisiera saber, no sé, qué opinan, pues hasta el momento que se han aprendido, si les parece interesante, si después de lo que discutimos hoy van a tener las ganas de leer el texto que se propuso, ¿qué opinan? Alguien cuéntenme. No, no, no importa, no hay opiniones ni pensamientos válidos o inválidos. Aquí estamos todos para participar. Entonces me gustaría que alguien tomara la palabra, por favor. Gracias, Juan David. Sería de gran utilidad. ¿Hay alguien por ahí? Es que los veo conectados, pero nadie responde. Bueno, pues además de Juan David, por supuesto.
Adelante, Jader. ¿Quieres hablar o solo te estás reportando? Ah. Es que levante la manita si están escuchando, por favor. Pues a mí me ha parecido interesante. Yo nunca, ¿cómo decirlo? Nunca he visto la historia como tan así, porque lo que he visto en estas clases es que nos vamos más a lo crítico, a cómo pensaban ellos. Y pues algo interesante de lo que estamos viendo hoy es que no necesariamente eran las personas las que querían esa revolución, sino que eran los con más alto mando, que ellos decían como que no le están gustando, pero los que ya están acostumbrados, digamos, a cierta manera a ser esclavos, pues no tenían como esa iniciativa. Y pues me está gustando estas clases, pues de sociales para abordar estos temas. Sí se me hace un poco pesado porque son muchas cosas y muchos relatos y muchos sucesos que pues como habían dicho se parece mucho a la actualidad, pero también tiene ciertos matices y ciertos cambios que pues han hecho que muchas cosas pasen. Entiendo. Gracias, Jader, por tu opinión. ¿Alguien más quiere hablar? Por favor. No sé, o sea, yo no les digo, bueno, resúmame lo que vimos ni nada de eso, sino me gustaría escucharlos. Finalmente, la idea de estos procesos también es que ustedes me muestren si aprendieron, me compartan su opinión, me digan, uy, no, que paila eso, o que chévere eso, o no lo había visto de esa manera, o si lo vieron así. Siéntanse libres de hablar. La idea es que hagan de este espacio también algo de ustedes. Ah, adelante, Juan David. Pues en mi caso, ver cómo es todos esos temas alrededor de los procesos de independencia también es como hacer un... Bueno, yo en mi caso, yo veo como la historia como una línea de tiempo, ¿no? Pero en línea de tiempo en donde surgen como ideas y se mutan en otra, ¿cómo decirlo? En otra etapa temporal, se puede decir. Sí, Y es interesante ver cómo todo empieza desde tiempos de los griegos, o sea, todas estas formas de gobierno empiezan desde hace mucho tiempo, e incluso desde antes porque me estoy comiendo los babilonios y demás. Pero bueno, sí, y ver cómo todas las revoluciones que se gestaron en Europa terminaron teniendo efecto al otro lado del mapa, ¿no? Porque pues sí, bueno, eso. fueron, bueno, me estoy saltando muchas épocas, pero el caso, eh, un montón de procesos que terminaron dando para que este caldo de cultivo existiera como tal, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso es que la educación es tan importante. Es decir, lo que dijeron Jader y tú tiene mucho sentido. Uno pensaría que la revolución es meramente obrera, pero si la persona obrera o esclavizada no tiene acceso a conocimiento y no se permite conocer y saber qué es lo que lo condiciona, o ni siquiera sabe que está siendo gobernado por imbéciles, sino con fe ciega, que muchas veces es instaurada por la religión, eh, solo cree que están haciendo, alguien más arriba está haciendo las cosas bien y ya, y no tiene capacidad ni autonomía ni una agencia propia que le permita decir, oiga, no, tal vez las cosas podrían ser diferentes. Si eso no ocurre, pues entonces nada cambia. Por eso muchas veces ustedes ven en el pensamiento conservador que quiere preservar un status quo. Muchas veces la persona conservadora per se tiene ese pensamiento de status quo, tiene ese pensamiento de que las cosas están bien como están, de que no hace faltan cambios ni revoluciones, porque de alguna manera siente confianza en las instituciones y en las maneras que gobiernan actualmente. Pero la gente que vive la opresión, la gente que vive el yugo, pues no solamente está siendo asediada precisamente por una mal gobernanza, sino al mismo tiempo es la que sufre las consecuencias de ese desdén, ¿sí? Como de que yo en mi clase privilegiada solo me importo yo y las personas que me rodean y los demás simplemente nacieron para servirme. Por eso
aunque pues el proceso de independencia, como dijiste también más arriba, Juan David, es un proceso también burgués. Es muy interesante también que pues es dado precisamente por esa conmesura como esa sensibilidad que llegaron a tener los criollos de decir, los problemas de nosotros solo los vamos a resolver nosotros. Por eso un hito de la Universidad Nacional, y ese es un mensaje que muchos de los capuchos y la gente toda revoltosa de allá lanza, y es de que, y me gusta mucho cómo lo sintetiza la frase, y es, los mayores logros de la universidad pública fue llevar el conocimiento al obrero. Es decir, en estos espacios ya no se te permite ser solamente alguien de conocimientos y de mucha capacidad analítica para, o sea, mejor dicho, no necesitas de nacer en cuna de oro para acceder a esta maravilla, sino el obrero que se lo propone también lo puede hacer. Y eso es bonito precisamente porque ya no se reserva entonces esa maravilla que es el conocimiento, esa maravilla que representa el acceso al saber y a la información. Y no solo se reserva a ellos, sino que se reserva ya, o sea, ya se tiene como a más gente. Obviamente la Universidad Nacional sigue siendo elitista y sigue teniendo sus segregaciones, ¿no? Porque pues ese examen de la Universidad Nacional, el de ingreso, aunque le da cierto estatus, no deja de ser elitista, porque precisamente pues obrera es, pero solamente si tienes las aptitudes para pasar nuestro examen de admisión. Es lindo por el tema de que te da lejos de, o sea, no le permite a los ricos solamente llegar allá y hacer de la suya solo porque son ricos. O sea, si tú eres un hijo de aristócrata y te pagaron todo el colegio que quisiste y te dieron toda la plata del mundo para estudiar, pero no sabes un carajo porque eres alguien que simplemente no tiene amor por el conocimiento ni le puso cuidado a los profesores en el colegio, o sea, eres un perfecto imbécil, pues ese examen va a ser difícil porque sencillamente no sabes. Y si no sabes, no hay papi rico que te lo vaya a comprar. Punto. Por ese lado es justo. Pero por el otro lado también segrega porque entonces cuántas personas de estratos unos o de clases obreras, de verdad tienen acceso al conocimiento y al poder, o sea, a los conocimientos necesarios que necesitan para poder pasar el examen de la Universidad Nacional. Por eso es que el examen muchas veces no va tan enfocado en enseñarles a ustedes o en exigirles a ustedes pruebas de conocimiento, sino de análisis. Por eso es que yo estoy preocupándome en este caso no solo de enseñarles algo, sino de que ustedes también piensen. Yo en este caso sí les recomiendo gente que cuando pues de pronto se les solicite su opinión, traten de participar, porque finalmente, así sea para decirme, uy, no, me parece terrible. Sí, como que esto que estamos viendo, esto que ni analizamos en el texto, la gente, que si son burgueses los que inspiraron la revolución, las preguntas, todo lo que pudieran analizar del contexto de lo que estamos analizando, es, ese es el ejercicio que a ustedes les va a servir de estas clases. No de pronto escuchar una clase de alguien que les cuente de historia, política o filosofía o lo que sea. Les sirve es que ustedes mismos cojan la información y la hagan suya. Y a medida de que la analizan, la confrontan, hablan de sus impresiones, así mismo es lo que les va a permitir más adelante pues enfrentarse al examen y darse cuenta que ahí pasa lo mismo. O sea, a ustedes en el examen les van a poner un texto larguito y las siguientes 5 o 10 preguntas, o de pronto menos, no sé, la verdad, van a ser sobre ese texto. Y ustedes van a tener que volver al texto y volver a leerlo y volver a confrontarlo y decir, bueno, esta pregunta es sobre esto, esta pregunta me pregunta sobre lo otro. Y no van a poderlo hacer de manera rápida, porque obviamente el examen tiene una finitud y tiene un corto tiempo de manejo, o sea, ustedes no se pueden quedar atorados en 2, 3 preguntas porque si no tienen el tiempo de responder las demás. Si no tienen esa capacidad de analizar, de leer y de poder sintetizar la información. Entonces es muy importante que, por ejemplo, hagan el ejercicio de las lecturas, porque todas esas lecturas, más allá de darles conocimientos y de impartirles información, así parezca un poquito ladrilludo, es decir, cuando digo ladrilludo es porque es de pronto un poco pesado y dicen, no, es que me aburre un poco, pero esas lecturas les va a generar pensamiento y esa crítica que necesitan para poder luego
enfrentarse al examen, ¿listo? Entonces, compartan su opinión. O sea, aprovechen que aquí no están pagando nada, que yo no les voy a poner exámenes, que yo no los voy a calificar, ni tampoco están dando su plata. No, debatan, háblenme de cosas, díganme qué les parece, si algo les indigna, si algo les parece chévere, escríbanlo. Si no quieren de pronto hablarme en clase, háganse un ensayo para ustedes, pero lo importante es que discutan el texto y hablen con el texto y entiendan el texto para que puedan empezar a analizar y empezar a tener ese pensamiento crítico y esos elementos de lectura crítica que exige el examen para poderlo pasar, ¿listo? Aquí dice, para mí es interesante además el conocimiento que uno obtiene por examen es interesante. Además se asegura de tener buenos estudiantes en las universidades. Algo que por mi experiencia en privadas no hay estudiantes que se toman en serio las cosas, al menos no muchos, es verdad. Sí, no, claro, o sea, cuando papi y mami te pueden pagar una universidad, tú inclusive puedes ir y haber cursado toda la universidad, pero no aprender un carajo. Lo único que quieres es el título porque luego papi y mami te van a poner en un puesto de trabajo donde vas a poder ser un completo idiota sin que hayas tenido que racionar. O sea, lastimosamente en la desigualdad del mundo actual, hay imbéciles que nos gobiernan porque hay gente impedida que llegó allá sin merecerlo. En la historia es muy importante el análisis de conexidad entre textos y llegar a un nivel de lectura que vaya más allá de lo que uno ve. Por eso es importante repasar tanto análisis textual, sus diferentes temáticas y aplicaciones en textos. Claro, total, Juan David. Es que el tema es de que son ese tipo de interacciones con los textos lo que a ustedes los van a cambiar. O sea, más allá incluso de si entran o no, o pasan un examen general de la Universidad Nacional o no, esta habilidad de análisis crítico les va a servir para la vida. Les va a dar la posibilidad de no ser alguien que simplemente va y se ciñe a hacer caso a una empresa, a ser un ente en la sociedad que trabaja y que colabora para contribuir a una sociedad, sino que les va a ayudar a tener una reflexión crítica para la vida, a que ustedes analicen y no coman cuento, a que si ustedes leen algo en redes sociales, por más disparatado que sea, no le comen cuento porque dicen, no, o sea, esto no me parece. A que si una noticia sale diciendo algo disparatado, ustedes lo puedan captar de una porque tienen la crítica y la fórmula de decir, no porque esto lo esté diciendo el tiempo, el espectador, o porque salga en tal medio, o porque se ha respetado aquello que lo dice, tiene sentido porque eso lo dice. A que si un presidente, así sea Gustavo Petro Urrego, mejor dicho, un demagogo tremendo, les dice a usted una falacia, ustedes se la van a bancar solamente porque lo consideran a él de autoridad. O sea, lo importante del pensamiento crítico es tener la habilidad de poder atacar cualquier argumento que venga, no importa de dónde venga. Por eso es importante los ejercicios de lectura, porque en la lectura y luego la creación de ensayos, es decir, su opinión acerca de aquello que estaban leyendo, es lo que les va a permitir luego tener un análisis crítico de todo. Luego se van a poner a analizar toda la sociedad con los mismos ojos y eso les va a permitir marcar una diferencia en su vida cotidiana. O sea, estos contenidos no solo les sirve para entender cómo funciona el examen de la Nacho, sino también para entender cómo funciona su propia sociedad y saber por qué estamos como estamos. Por eso me gustaba hacer la extrapolación entre lo que pasaba en el tiempo de la conquista, o bueno, ni siquiera en la conquista, en el tiempo de la independencia, a lo que está pasando ahorita. Chicos, esta clase se supone, claro, Eli, dime. Bueno, pues la verdad es que no me había atrevido tanto a hablar porque, ajá, como es la primera vez que entro a estas clases y tampoco, ajá, había leído. Entonces, pero me parece muy chévere la dinámica que están usando y, ajá, leer para poder mejorar el análisis, porque a veces, pues, ajá, pongo a pensar y en la actualidad tal vez hay mucha gente ignorante y hay mucha falta de conocimiento que pues claramente nos vuelve susceptibles a ser tanto controlados o tal vez, digamos que a no preguntarnos sobre por qué estamos así o nada, sino simplemente pues quedarnos en el mismo, digamos que estado. Igual estos, digamos que
estas actividades que nos ayudan también a mejorar nuestro análisis, también pues nos permiten, así como usted decía, digamos que comparar las cosas que pues ocurrieron en el pasado, situaciones que tal vez se están repitiendo o tal vez errores pues que se cometieron antes, pero como hay cierto desconocimiento, pues tal vez pues se vuelven a cometer o cosas así y pues es como si entráramos a veces como en un bucle y pues por eso mismo, por las personas. Súper, Eli. La captaste toda. eh, y tienes toda la razón. De hecho, en esta serie de Escobar, creo que es la del patrón del mal, dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Esa frase es poderosa. Esa frase es poderosa porque es verdad. Muchas veces uno se tropieza por la misma piedra precisamente por tener una poca reflexión de los errores que comete en el pasado. Y no solo los de uno, a nivel social y general. Entonces, no, chicos, la verdad me alegra mucho, mucho, mucho escucharlos. O sea, eh, es que sí, básicamente es eso. O sea, la historia tiene su importancia en esos aspectos. No solo en general es crítica, sino al mismo tiempo en que ustedes sepan dónde están parados, que sepan qué es que los trajo acá, dónde están y por qué estamos como estamos. Y de hecho, a medida que ustedes lean más de historia y lo que decía Juan David, o sea, Juan David se pegó, Juan David pasa de tiempos históricos desde la antigüedad hasta los tiempos más modernos y luego que, claro, o sea, todo eso que mencionaste, Juan David, es súper importante saberlo con el fin de que uno sepa todo lo que ha pasado en todos estos territorios para luego saber por qué es que de verdad estamos tan condicionados, por qué somos tan sujetos a cosas tan marcadas que nos condicionan, ¿sí? Que nos mantienen ahí, que nos someten. Y al menos, miren, o sea, lo bonito de la historia y lo bonito de este tipo de reflexiones es que, bueno, no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar a Colombia por saber estas cosas, o puede que sí, de pronto de aquí estén haciendo el siguiente gobernador, no sé, o sea, la persona que va luego a hacer cambios importantísimos en la vida, tal vez está en esta clase y luego más adelante se inspira, pasa la Nacho, estudia ciencias políticas, filosofía, lo que sea ya, y luego se mete al gobierno y le patea el rabo a mucha gente, no sé, nadie conoce el futuro, pero lo importante es de que aun cuando no tengamos la agencia para hacer esos cambios o ese tipo de cosas, lo más lindo es al menos saber dónde estamos. Es como cuando uno está en una ciudad nueva y no sabe dónde carajos está. Si se abre el celular y entra a Google Maps, al menos saber que está en un punto azulito y saber dónde está ya le permite hacer bastantes cosas porque dice, ah, bueno, yo quiero llegar a tal lado, entonces al menos me ubico y puedo sé que hacia allá tengo que caminar y luego dar vueltitas. Lo bueno de ubicarse, de estar establecidos en un espacio temporal y de saber dónde carajos está entre toda esta maraña que es la historia, en toda la maraña que es la geografía y todo lo que ocurre a nivel social, es que al menos usted sabe para dónde agarrar después y no está solo perdido ahí como un desorden de moléculas solo existiendo, sin un propósito y sin un camino, una hoja de ruta, nada, así como, yo estoy acá porque me obligaron, porque me dijeron que estudiara y que si no estudiaba me echaban de la casa. No, la idea es que hagan ese tipo de interacciones, ¿ok? Yo, dice, es chistoso lo que dices porque yo voy a inscribirme esta vez para entrar al programa de ciencias políticas. Eso, Juan David, ahí veo un potencial, hay un potencial. El politólogo más incendiario después, dice, de los que están aquí, el que se meta de presidente tienen apoyo. Ok, claro, sí, o sea, si aquí nos hacemos amigos y después damos cuenta de que hay alguien queriendo hacer un cambio de una. Em, esta clase está un poquito larguita, entonces yo voy a dar un receso de 15 minutos, ¿sí? Pues para que vayamos, nos estiremos, tomemos un café, yo la verdad no he desayunado, entonces para que comamos alguito, nos pongamos un poquito cómodos y luego volvemos para luego seguir, pues de pronto con lo siguiente, ¿listo? Que les tengo otras cositas preparadas. Entonces, ya volvemos, voy a apagar el micrófono y la cámara un momento. Son las 10:09, ¿les parece? A las 10:30 volver. No, mentiras, está muy tarde. A las 10:25 estamos nuevamente acá, ¿listo? Perfecto, entonces ya nos vemos. Voy a parar la grabación.